Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Región al Mundo, este programa que es traído por ustedes gracias al proyecto CLAR 2030 de la Universidad de Concepción y también financiado a través de la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. También lo pueden ver a través de las pantallas de Canal 9, Bio Televisión. Hoy vamos a conversar respecto a pandemia. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Sabemos que estamos en el 2022, ha pasado un poco de tiempo, hemos vuelto de a poco a la normalidad, pero también sabemos que de a poco hay algunas ciudades que han podido ir desarrollando mucho mejor la forma en la que enfrentaron la pandemia, otras no tanto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el país trasandino? ¿Qué pasa en Argentina con esta misma situación? Bueno, eso y más lo vamos a conversar hoy día con las dos personas que tenemos justamente en las pantallas. Primero vamos a pasar a saludar a Antonio Rivas, él es profesor por la Universidad de Concepción, político también y alcalde por 3 periodos consecutivos de la ciudad de Chihuayante, aquí en la región del Biobío, en Chile. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Hola Ricardo, gusto estar aquí en tu programa. Hola Marcelo, compartir con Hola, ¿qué tal? ustedes esta reflexión. No, muchas gracias, Antonio, por haber recibido también esta invitación. Sabemos que están con agendas súper apretadas, que de verdad agradecemos mucho que se hayan hecho el tiempo. También aprovechamos de conversar y de presentar a Marcelo Cosar, él es justamente abogado y político, ex viceintendente de la ciudad de Córdoba y actualmente es legislador provincial. También agradecemos el hecho que te hayas hecho un poco de tiempo. Sabemos que están los dos con esta agenda copada, así que bienvenido, Marcelo, también al programa. Gracias Ricardo. Un gusto para mí poder conversar con vos, con Antonio. Así que el agradecido soy yo, ¿eh? Gracias entonces a los dos. Comenzamos entonces de inmediato. La primera pregunta que les voy a hacer. Para ustedes dos, comenzamos primero con Marcelo. ¿Cuál crees tú que es la principal fuente de desarrollo que tiene, en este caso, la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba? Si tuvieses que empezar a desgranar un poco, ¿cuáles son las principales fuentes de desarrollo en el caso de ustedes? La provincia de Córdoba mi provincia tiene 426 municipios. La ciudad de Córdoba es la capital, cuenta con 1.400.000 habitantes aproximadamente. Y la principal industria que tiene es la metalmecánica, la industria automotriz. La inmensa mayoría de las automotrices de la República Argentina están radicadas en Córdoba y cuenta también con un importante desarrollo de empresas de base tecnológica. Súmale a esto que Córdoba es el centro universitario a nivel regional y de manera conjunta con el ecosistema emprendedor favorece la economía del conocimiento. No es casualidad que Córdoba haya sido la primera provincia en declarar al software como industria, ¿no? Así que, por tradición, la metalmecánica, la industria automotriz, pero hoy, con el correr de los años, hoy Córdoba me animo a decir que no solamente es la capital de la industria automotriz, sino también de la industria del software, y tenemos acá radicado un verdadero ecosistema que más adelante te voy a dar una serie de números de la cantidad de startups que tenemos y que la transforman a Córdoba como la capital del software. Mira, eso es bastante interesante porque tú justo dijiste que Córdoba tenía una gran cantidad de comunas, ¿no es cierto? Una gran cantidad de sitios, ¿no es cierto?, a su cargo. Y en el caso de Chihuayante pasa algo similar, entendiendo que está en la región del Biobío, tenemos la Gran Concepción, justamente, y Chihuayante es parte de esta gran conurbación dentro del Biobío. Alcalde, para usted, ¿cuál cree que es la principal fuente de desarrollo en el caso de Chihuayante? Bueno, efectivamente nosotros somos parte de una región, de la región del Biobío y del Gran Concepción Metropolitana. Eh, la región del Biobío tiene 33 comunas y la región tiene 1.700.000 personas, un poco más. Eh, y tal cual, Chihuayante aporta con 90.000 ciudadanos, 95.000. Los últimos censos no han sido muy precisos. Y la región del Biobío tiene un soporte en su economía forestal y pesquero, diría yo. Dado que nosotros tenemos un sistema productivo que en el tiempo se ha ido modificando. Efectivamente, antiguamente teníamos varias industrias que con la implementación del modelo neoliberal han ido desapareciendo y que en definitiva la empresa extractiva hoy día está jugando un papel muy relevante, ¿no? para el tema
de la economía regional. Sin embargo, nosotros tenemos en contraste con eso una fuerte instalación de universidades. El sistema educativo nuestro en la región es bastante relevante y es considerado referencial a nivel nacional, dado que muchos jóvenes, tanto del sur como del norte, se ven a estudiar carreras que tienen un gran prestigio en las universidades y eso nos permite sacar y formar profesionales que posteriormente tienen una gran relevancia en el sistema productivo y político nacional. Nosotros padecemos, somos parte de la OCDE y tenemos ahí un problema porque Chile es un país muy concentrado. Entonces, muchos de nuestros profesionales terminan yéndose más bien a la región metropolitana eh, o tienen que emigrar hacia otras regiones porque acá obviamente se satura el mercado laboral con la producción de profesionales que tenemos. Alcalde, eso es súper interesante, lo último que usted dijo, porque habló del tema de la concentración. Si nosotros nos vamos justamente, y de ahí venía el inicio de la pregunta, la forma en la que uno enfrenta la pandemia en un país donde hay mayor libertad hacia las regiones, a un país donde hay menos libertad en las regiones, en el caso de Chile, es totalmente distinto. De hecho, los recursos son menores, el apoyo es menor, por lo tanto, lógicamente, la forma de enfrentar la pandemia es distinta. Marcelo, ¿cómo vistes tú el enfrentamiento de la pandemia con los recursos que tenían, entendiendo también que ustedes son justamente una ciudad mucho más grande? ¿Cómo vieron, cómo pudieron enfrentar esta pandemia tanto en ayuda social como también en ayuda de salud, en ayuda sanitaria? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, en primer lugar, creo que lo que sucedió en Argentina no escapa a lo que sucedió en la inmensa mayoría de los países del mundo. Una gran concentración por parte de los poderes ejecutivos, una gran concentración por parte del gobierno federal. Fue la primera reacción, concentrar absolutamente todo, concentrar los recursos y fundamentalmente todo lo que tenía que ver con la salud, distribuirlo, buscar distribuir, se buscó en el gobierno nacional de que esos recursos llegaran de manera equitativa, de manera equilibrada a las 24 provincias que tiene Argentina. A nivel provincial, yo soy legislador de la oposición en el actual gobierno. De manera inmediata se constituyó un fondo de emergencia para el COVID a nivel de la provincia de Córdoba y desde ahí se asistió a los distintos municipios, entre ellos la capital. Obviamente, la capital es la ciudad con la que mayor cantidad de recursos cuente, con la mayor cantidad de recursos contó en su momento, pero recordad que yo te hablé de 426 municipios, algunos de ellos muy pobres. La provincia de Córdoba es una provincia que está entre la capital y el Gran Córdoba, tiene concentrado el 60% de la población. Para resumírtelo, creo que la primera reacción fue buena, los primeros 30 días fue buena, todos buscamos de manera muy consciente apoyar a quienes estaban al frente del mando, en este caso el gobernador, el presidente y el intendente de la capital. Con el correr de los días nosotros empezamos a advertir algunas cuestiones que no eran de nuestro gusto, de nuestro agrado, y esto se fue profundizando a lo largo de la pandemia, y mientras la pandemia se hacía más presente, empezaban a aparecer las peores cosas de la pandemia, ¿no? La falta de transparencia, la distribución discrecional por parte de los recursos económicos, ni hablar cuando llegaron las vacunas. Argentina lamentablemente fue uno de los países que a nivel mundial fue noticia por el vacunatorio VIP y en mi provincia no fue la excepción. Yo personalmente me encargué de denunciar una práctica de aplicación de vacunas por parte de dirigentes políticos y amigos de los dirigentes políticos que no correspondía conforme a la época, ¿no? Los primeros en la fila tenían que ser nuestros adultos mayores y acá en mi provincia los primeros en la fila no fueron precisamente los adultos mayores. Hablo de los momentos más álgidos. Acá hoy estamos con una situación relativamente tranquila, si bien hace unos días hemos tenido un pequeño, la curva está empezando a ascender, pero muy lejos de lo que fueron nuestros peores momentos y con una letalidad prácticamente en lo que tiene que ver con el COVID inexistente. La coordinación por parte del gobierno federal, provincial y los municipios fue clave.
no fue fácil, pero se pudo dar y la oposición estuvo a la altura de las circunstancias, es decir, depusimos todas nuestras banderas partidarias para entender que la pandemia, si no la enfrentábamos todos juntos, imagínate que Argentina tiene en este momento más de 120.000 muertos fruto de la pandemia, cuando todos nos pusimos codo a codo, lo que hubiese sido si hubiesen aparecido las cuestiones partidarias por encima de la necesidad de que nos reclamara la gente de estar juntos. De efectos te puedo enumerar muchísimos, algo que yo reclamé mucho, y es que se cerraron todos los parlamentos en Argentina y en los municipios, y cuando ya había pasado la situación más crítica, los parlamentos seguían sin abrir, ¿no? El mundo así. Creo que hemos sido testigos de cómo muchos confundieron esto de concentrar en un primer momento el poder, y que es lógico ante una emergencia, pero con el correr de los días las instituciones tenían que funcionar más que nunca, y entre ellas los parlamentos, el Parlamento Nacional, los parlamentos provinciales y los parlamentos locales. Y acá fue difícil porque una vez que los cerraron por la pandemia, después costó mucho que volvieran a abrir y que las instituciones volvieran a funcionar con normalidad. Y cuando las instituciones dejan de funcionar, la que funciona a full es la corrupción, ¿no? Y ahí la corrupción se llevó varias vidas en la República Argentina y en mi provincia inclusive. Claro, Marcelo, de hecho le voy a dar también el pie ahora a Antonio para que justamente nos responda en ese sentido. Hay una diferencia bastante grande en lo que hizo o lo que pasó en Argentina con lo que pasó en Chile en la forma de enfrentar la pandemia. De hecho, justamente uno podría entender que en las regiones o en general las provincias, al tener un poco más de autonomía, pueden también tomar mejores decisiones. En el caso de ustedes en Argentina, tú justamente nos estabas explicando que es totalmente distinto, sino que en vez de tomar buenas decisiones, muchas veces tomaron decisiones erradas, por ejemplo, el tema de cerrar los parlamentos regionales, y eso justamente tuvo como encadenamiento un empeoramiento en el tema de la salud. Antonio, en el caso de Chile, si nosotros lo vemos justamente el tema de salud, si bien se concentran las decisiones a nivel central, la forma de llevar la salud a nivel comunal fue justamente la que también sacó la cara, la bien llamada primera línea durante la época de la pandemia. ¿Cómo ves tú el enfrentamiento de la pandemia a nivel local en el tema de las ayudas sociales y en la salud? Bueno, mira, nosotros en Chile hemos vivido una creciente participación y coordinación, participación colectiva y coordinación por parte de los alcaldes. Los alcaldes venimos en alguna medida buscando asociatividad hace rato. Y sobre todo los alcaldes que somos de regiones, en virtud de que a los alcaldes de la región metropolitana les cuesta mucho menos y que obras que allá cuestan 3 veces más de lo que puede costar en regiones, terminan haciéndose en un año, y acá se nos tramitan 5 para luego demorarse 5 más en terminar, por una cantidad de etapas que hay que pasar, porque, de acuerdo a lo que se establece, no están todos los recursos. Nos pasó exactamente que ante esta pandemia quisimos lograr una mayor participación los alcaldes para poder transferir información valiosa, que de acuerdo a lo que nosotros sentíamos era gravitante. Nos pusimos efectivamente al servicio de los intendentes, los gobernadores, ¿no? Hoy día, y los encargados de la región en definitiva, y de los equipos del Ministerio de Salud. Pero pedíamos que tuviésemos una participación por lo menos en el nivel de entrega de insumos, de deliberación, de entrega de información. La verdad es que sentimos que el gobierno reaccionó tarde. Recuerdo que en un principio solo se iban a entregar ayudas sociales, porque el llamado fue encerrarse, el llamado fue meterse en las casas, no salir, y por lo tanto hubo gente que perdieron sus trabajos particulares, la atención de sus oficinas, los kinesiólogos, en fin, los psicólogos, etcétera, ¿no? Y volvió a sus casas, y con 0 ingresos además perdió los arriendos. Pero además toda la fuente de ingreso afectó también a la alimentación personal y familiar. Así que los municipios nos encargamos de entregar esa información. No había proporción de la ayuda social respecto de la demanda real. Y por lo tanto, algunos tuvimos que salir a presionar al gobierno.
y el gobierno tuvo una reacción muy lenta en un comienzo, muy lenta. Y además el Estado de Chile tiene un Fondo de Estabilización Económico-Social, el FES, que ha sido generado durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con los impuestos sobre los combustibles. Y allí se partió con 2.000 millones de dólares. Al momento de la pandemia, ese fondo ya tenía 12.000 millones de dólares, que entre otras cosas no tiene otro destino, sino solo para las emergencias. Los economistas nacionales sacaron cuentas que era posible, ¿no es cierto?, lograr que las atenciones a aquellos que habían perdido sus trabajos, en Chile hay como 8 millones de trabajadores, pero eran 4 millones o 3 millones los que requerían un apoyo inmediato para pagar la escolaridad, las cuentas de la luz del agua, para qué sé yo, costear la economía familiar, etcétera, ¿no? Y se comenzó a entregar una ayuda muy mezquina, 50.000 pesos por familia, lo que efectivamente no tenía ningún impacto verdadero en salir en primer lugar, a apoyar la economía familiar y en segundo lugar, que eso dejara tranquilo a las familias. Entonces, hubo en primer lugar un correcto llamado por parte del gobierno a que nos guardáramos, que se suspendía una serie de actividades productivas, pero por otra parte, tampoco se le prestó la ayuda con este fondo, que de acuerdo a los cálculos de los economistas no pasaba más allá de 600.000 dólares mensuales. Entonces, eso fue un tema. Y nosotros tuvimos que salir a presionar y finalmente se nos entregaron raciones de alimento para la familia en un mayor número. Pero no respondieron a todas las necesidades que ya existían. Y entonces se clasificó solo para los adultos mayores. El listado que nos entregaron a ellos, porque estas raciones venían con asignación directa, venían hasta para gente que ya había fallecido. Entonces, nosotros quisimos, ¿no es cierto?, ayudar en esta coordinación y no se nos tomó en cuenta. Bueno, luego nosotros tuvimos los municipios que comenzar a comprar también cajas de alimentos y ver cómo sosteníamos esta asunto. Así Alcalde. que eso fue lo que ocurrió. Pero una vez que llegan las vacunas, que son 4 meses después, ¿no? 6 meses después, llegan con bastante sonoridad, con bastante noticia, instalada, digamos, de muy buena manera, casi propagandística en los medios de comunicación. Y llegaron raciones bajas. Y entonces a los municipios se nos cargaba la responsabilidad política de que no teníamos la posibilidad de satisfacer la demanda de toda la población. Pero se estableció un orden, un programa que nosotros respetamos y que finalmente nos permitió comenzar a tener muy alto nivel de vacunación. Eso, alcalde, justamente usted bien indicaba que Chile alcanzó buenos niveles de vacunación, pero fue justamente porque el tema de la salud primaria en Chile está basado en las comunas, son justamente las comunas las que dan este soporte para que las personas, ¿no es cierto?, en el primer nivel de salud puedan tener este acceso y este desarrollo, algo que me imagino que en el caso de Argentina no fue así, o fue así. ¿Cómo fue Ricardo, en el caso de ustedes? sí, Ricardo, sí, en Argentina y en mi provincia es exactamente igual. La atención primaria de la salud corre por cuenta y orden de los municipios, ¿no? Los municipios, sin distinción de cuestiones políticas, se pusieron la pandemia al hombro. El problema es que el gobierno provincial actuaba con una doble cara a la hora de tener que tomar decisiones odiosas, y vaya si se tomaron decisiones realmente odiosas. Convocaba a los municipios, a la mesa provincia-municipios, y los hacía parte de la decisión. Por ejemplo, la decisión de volver a fase 1, es decir, a la fase más estricta, con todo el mundo sin poder circular, de prolongar las escuelas cerradas. Argentina fue uno de los pocos países en el mundo que perdimos un año lectivo completo. Si cada vez que había que tomar una decisión o que el gobierno entendía que había que avanzar en decisiones fundamentalmente que restrinjan la libertad de las personas,
los hacía parte de los municipios. Pero después cuando había que tomar decisiones para ir relajando esas cuestiones, para devolverle a los cordobeses, en este caso, sus derechos para que empiecen a poder moverse, eran tomadas de manera unilateral. Y con los recursos económicos pasó algo parecido, y con las vacunas pasó algo parecido, es decir, había una doble vara por parte. Yo cito un caso que realmente nos llenó de mucho dolor. Nosotros estábamos en plena pandemia, habíamos pasado de fase 1 a fase 4, la provincia y la ciudad se empezaban a mover, a recobrar un poco su actividad. Acá quedó el tendal, acá hubo una pérdida de empleo feroz, y el gobierno decide unilateralmente volver a fase 1, y esa semana nos vuelve a encerrar una semana, y a las 48 horas de tomar la decisión envía al Parlamento, donde yo soy legislador, para que se apruebe ese mismo día una ley que aplique una drástica reducción a los aportes de los jubilados, de los trabajadores pasivos. Transcurrió esa semana y volvimos a la fase 4, es decir, nos encerraron literalmente para aprovecharse de la pandemia y para aprovecharse del sector más vulnerable, los adultos mayores, y sancionar una ley que producía, y que al día de hoy está vigente, un recorte sensible en los haberes jubilatorios de los trabajadores pasivos. Digo, esas son las cosas que a uno le dolieron y mucho, y que señalamos, y lo mismo lo que ha pasado con la educación, ¿no? Al día de hoy acá en Córdoba seguimos peleando para que el barbijo, fíjense ustedes, el barbijo es optativo para los adultos prácticamente en cualquier lugar, ya sea en el exterior, en la vía pública, o en el interior. Nosotros sesionamos en nuestra legislatura 70 legisladores sin barbijo. Sin embargo, en mi provincia sigue siendo obligatorio el uso de barbijo para los niños en las escuelas, y los niños llevan 2 años y pico ya. Y yo, créanme que soy pro vacuna, pro cuidados, tengo 4 hijos, pero muchas veces uno siente que el hilo se corta por lo más delgado, y lo más delgado terminan siendo nuestros niños, nuestros adolescentes, que en muchos casos enfrentan trastornos de ansiedad y trastornos que involucran el conocimiento por llevar tanto tiempo, y hemos pedido al gobierno que flexibilice y no lo hace. Entonces los adultos podemos reunirnos en un recinto cerrado, como estamos nosotros ahora hablando, y los chicos cuando van a la escuela no lo pueden hacer. Entonces, Pero a mí pasa cuando justamente se toman decisiones más bien políticas, pero sin tener el tema técnico en la base, y ahí está justamente el problema que muchas veces pasó en los países. Antonio, Marcelo, para ambos esta pregunta, ¿cuál creen ustedes, tomando en consideración los gobiernos locales, que son la mayor fortaleza que tienen ustedes, entendiendo justamente la forma en la que pudieron enfrentar la pandemia? Antonio, comenzamos contigo. Bueno, aquí hay 2 actores relevantes, ¿ah? La organización territorial, las uniones comunales de adultos mayores, de juntas de vecinos, etcétera, los vecinos organizados. Nosotros recibimos mucha solidaridad, tanto para el tema social como para el tema sanitario, de los sectores a los que le ha ido mejor, a los que tienen buen pasar. Y también la solidaridad esa que comparte lo poco que tiene, de una serie de organizaciones de iglesias, deportivas, culturales, juntas de vecinos, etc. Yo creo que eso fue efectivamente la pandemia un momento de control de calidad humana. Eso yo creo que es una primera fortaleza. Y una segunda fortaleza ha sido el desempeño de nuestros funcionarios, particularmente los funcionarios de la salud y, por cierto, también los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que tienen que ver con todos los programas sociales. Estos 2 órganos nos permitieron, ¿no es cierto?, implementar decisiones, por ejemplo, que para nosotros fueron bastante nuevas, ¿no?, creativas. Por ejemplo, el vacunar en una cancha en donde se entraba por una esquina, la gente no se bajaba del vehículo y se vacunaba ahí mismo en el vehículo, entonces, y luego pasaban a un estado de observación bajo una carpa. Esto se hizo en el verano, de manera que no tuviéramos ningún problema, qué sé yo, en relación con los efectos del clima. Y luego entonces se iban. La gente nos aplaudía, nos elogiaba por la rapidez y la seguridad y, ¿no es cierto?, la comodidad con la que lo atendíamos. Así que yo creo que esos son los 2 componentes, la ciudadanía organizada y además el trabajo con los funcionarios.
Perfecto. Marcelo, para ti, ¿cuál crees tú que fueron las mayores fortalezas? Yo describo a los municipios, a las comunas como el primer mostrador, ¿no? Es imposible abordar cualquier situación de esta característica como lo que ha sido la pandemia por el COVID sin contar con la ayuda de los municipios, de los funcionarios municipales. Y en primer lugar, como bien decía recién Antonio, los equipos de salud se pusieron la pandemia al hombro, estuvieron en la trinchera. Lamentablemente, el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de reconocerles desde lo económico el sacrificio que aún hoy siguen haciendo, habiendo perdido la vida muchísimos de ellos. El trabajo en los municipios fue incansable, eh, las 24 horas del día. En la ciudad capital yo tengo que reconocer, el intendente no es de mi partido político, pero reaccionaron bien y entendieron que había que volcar absolutamente todo en función del COVID sin egoísmo. Como dato negativo, lo que señalaba al principio, muchísimos intendentes y funcionarios de intendentes que se pusieron la vacuna mucho antes que los equipos de salud, mucho antes que los adultos mayores, y eso es algo que creo que lo van a llevar en su conciencia. Pero el trabajo articulado entre la red en Córdoba está muy consagrada la autonomía municipal. En mi provincia, la autonomía municipal está consagrada por Constitución. Y la verdad que con la llegada del COVID, la pandemia hizo salir, en este caso, lo mejor de cada uno de los intendentes, de los presidentes comunales, y la solidaridad estuvo a la orden del día. Así que yo, para rescatar eso, el poder territorial está en los municipios y la atención primaria está en los municipios, y así se vio reflejado en la pandemia. Eso es súper importante, Marcelo, y aquí en Chile nosotros justamente recogemos ese comentario, hablando del tema de la Constitución. Nosotros ya estamos a puertas de hecho, el borrador de la nueva Constitución ya está listo, ahora faltan algunos procesos, pero claramente hay un tema de autonomía que esperamos que la nueva Constitución también lo pueda recoger y también pueda tener una mayor descentralización, que justamente, y ahí viene la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos para la descentralización y con esto obviamente tener un mejor desarrollo regional? Antonio, comenzamos contigo. Yo creo que la descentralización es un vuelco copernicano de lo que debe ser la administración de un Estado. El Estado generalmente parte por los ministerios, en fin, los provee de una cantidad de presupuesto, luego obviamente baja a las regiones eh, y luego a los municipios. Para nosotros ha sido un largo camino. Ese es un tema. Y yo creo que el Estado debería tener visibilizado, ¿no? Las necesidades territoriales. Hay otro elemento que es muy importante en los municipios en Chile, ¿no es cierto? Vivimos de ingresos que tienen relación con ingresos propios, es decir, aquellos recursos que nosotros logramos gestionar, pero por otra parte también lo que se nos da desde el Fondo Común Municipal, que es una buena parte de una serie de recaudaciones que hacen los municipios más ricos, pero también lo que hacemos el resto de los municipios respecto del permiso de circulación, de las patentes y de otros tributos que le otorgamos a este Fondo Común Municipal. Estos son todos los Y recursos un de todos los porcentaje. municipios de todo el país. Exactamente. Pero recuerda tú que tenemos un problema que acentúa la centralización. Entre paréntesis, de la OCDE, Chile es el país más centralizado y además con un Estado que aporta menos a las instituciones del Estado, entre otros los municipios. Argentina tiene, por ejemplo, el sistema de salud municipal, tiene consultorios, tiene centros médicos, tiene hospitales. Los municipios administran y son propietarios de los hospitales. ¿Te fijas? A nosotros no se nos permite tener, a nosotros en Chile no se nos permite tener especialistas en la salud primaria. Cuando tú tienes especialistas en la salud primaria, evitas las enfermedades porque el especialista, ¿no es cierto?, que se coordina muy bien con la salud general, logra muy bien educar y por lo tanto prevenir enfermedades. Solo para decirte que efectivamente el poder territorial reside realmente en los municipios. Acá no. Acá no.
Nosotros tenemos que ir, ¿no es cierto?, a rogarle, a tocar 100 veces la puerta del ministro, del subsecretario o del gobernador el día de hoy. La concentración es inmensa. Entonces, para que eso ocurra, es necesario también tener una reforma respecto de la distribución de los recursos, definir un per cápita nacional. No es posible que nosotros tengamos un per cápita diferente, en donde las comunas más ricas reciben 1.200.000 por ciudadano y Chihuayante recibe 156.000 pesos por ciudadano. Hay una desigualdad, ¿no es cierto?, eh, tremenda, Estratosférica, enorme. enorme. Y eso es fundamental, entonces, hacer una reforma económica, pero también una reforma de distribución de los recursos del Estado para que aseguremos que va a llegar a cada uno de las personas. Yo diría que eso no solo en materia de presupuesto, tú sabes, a la distribución de los funcionarios policiales, por ejemplo. Curiosamente, hay más funcionarios policiales en las comunas más ricas y menos funcionarios policiales en las comunas más carenciadas, más modestas, más esforzadas. Entonces, aquí hay un problema de distribución y el Estado es un Estado debilitado y la democracia es de bajo gramaje. ¿Ah? Y eso hace que nosotros tengamos, como se expresó, ¿no?, en el estallido social, obviamente, una alta cantidad de personas que están bastante molestas con este modelo. Y también con la forma en la que se lleva la democracia en el país, que es justamente una de las consecuencias por las cuales tenemos hoy en día un proceso constituyente totalmente nuevo. Marcelo, para que también vayamos terminando, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos para, por una parte, ¿no es cierto?, terminar con la descentralización, en el caso también de ustedes, temas políticos, ¿no es cierto?, y aumentar también el desarrollo regional? Yo creo que lo más importante es entender que no se puede descentralizar los servicios si no se descentralizan los recursos. Lo escuchaba recién a Antonio, y ya nadie discute que el verdadero poder reside en los municipios, reside en las comunas. No hay ninguna posibilidad, y la pandemia aceleró ese proceso, de explicarle a nuestros vecinos ante un reclamo, si el reclamo corresponde al municipio. Yo le decir mi experiencia, ¿no? Si le vienen a reclamar seguridad, y entonces uno decirle, no, mire, seguridad no, porque en realidad es una cuestión provincial. Si nos vienen a reclamar algo que tiene que ver con las vías del ferrocarril, no, porque eso es una responsabilidad del Estado federal. El vecino, y está bien que así sea, quiere que las soluciones le lleguen, y las soluciones va, las pide, las reclama y ejerce su rol de vecino y de ciudadano en los municipios. Y el intendente, que tiene que estar ahí, con sus funcionarios, poniendo permanentemente la cara y aportando las soluciones. Ahora, las soluciones necesitan de recursos, y en mi país nosotros somos federal por constitución, las provincias. Y en mi provincia hay una autonomía municipal por constitución y hay un federalismo provincial por constitución, pero a la hora de los bifes, a la hora de los hechos, los recursos no se distribuyen de manera federal. Siguen con quien menos servicios brinda, concentra la mayor porción de los recursos. El Estado Nacional no tiene una sola escuela prácticamente en la República Argentina, y sin embargo sigue teniendo un Ministerio de Educación que administra una masa de recursos, que si esos recursos estuvieran distribuidos en las provincias y las provincias los distribuyeran en los municipios, en el caso de la ciudad capital, tenemos nosotros un sistema educativo municipal que es pionero en Argentina, los recursos económicos rendirían mucho más. Entonces digo, descentralicemos servicios, descentralicemos responsabilidades, pero descentralicemos fundamentalmente recursos. Si no, la tarea del intendente empieza a transformarse en una tarea muy compleja, en una tarea muy insalubre, porque todo le llega, ni hablar con esto, ¿no? Con la irrupción de la tecnología, los problemas suceden y de manera inmediata toman conocimiento, y de manera inmediata a los intendentes, a los alcaldes se les exigen las soluciones, y los alcaldes, como bien lo decía Antonio, en muchos casos están desproporcionadas y tan desequilibradas que no tienen los recursos económicos. Y no hay forma de explicarle. Digo, porque la gente, pasa en Chile, pasa en Argentina, está cansada de excusas, está cansada de explicaciones. Lo que quiere son soluciones. Mi país va a cumplir 40 años de democracia el año que viene, y hoy en Argentina 8 de cada 10 argentinos no creen en la clase política. 8 de cada 10 no creen en la justicia. 8 de cada 10 no creen en los sindicatos, en los gremios. 8 de cada 10 no creen en los medios de comunicación. Hay una crisis de confianza muy, muy grande,
que cuanto antes empecemos a intentar de revertirla, va a ser en beneficio de absolutamente todos, si no, se da paso a los gobiernos autoritarios. Entonces digo, Argentina tiene 2.200 y pico de municipios, mi país. 426 están en mi provincia, en la provincia de Córdoba. Entonces, es tan malo que el presidente administre de manera discrecional los recursos a la hora de distribuir en las provincias, como que el gobernador, nosotros tenemos un gobernador acá, un gobierno que lleva 22 años en el poder, el mismo color, y no distribuye los recursos entre los municipios como deberá hacerlo. Y el único criterio para distribuir tiene que ser la cantidad de habitantes, la zona en la que se encuentran los municipios. Córdoba tiene una región sur y una región sureste muy rica, muy productiva, y tiene una región norte con muchas carencias, con mucho menos población. Y nos pasa lo mismo que mencionaba recién, donde más necesitamos el Estado, más educación necesitamos, más policía necesitamos, es donde menos los vemos. Y Entonces eso la es relevancia, porque... claro, ¿Cómo? Y eso, entonces y en eso ese caso, porque... claro, la relevancia está en el cambio, ¿no es cierto? Que bien tú decías, porque en el caso de Chile, claramente no sacamos nada con decir que queremos mayor descentralización si no tenemos los recursos para poder descentralizar. En el caso entonces de Claro, ustedes es si vos similar. me vas a dar si vos me vas a transferir la educación, me vas a dar la posibilidad de tener médicos, tener hospitales, de tener dispensarios, pero dame los recursos, porque si no, se van a meter en un berenjenal que después uno va a decir, pero ¿y qué hago yo acá? ¿Y cómo le explico yo a la gente que me eligió que sin recursos no pueden llegar las soluciones, ¿no? Y después, con esto termino, exigir por parte del pueblo a quienes circunstancialmente gestionan los municipios, el Estado provincial o nacional, transparencia en la administración de dos recursos, los recursos económicos y la información. Si nosotros no exigimos transparencia a la hora de administrar la plata, pero también exigimos transparencia a la hora de administrar la información que es pública, la situación se pone compleja, ¿no? Yo estoy trabajando fuerte en eso, en la calidad institucional de mi provincia. Es importante eso, ya para ir cerrando también, que los dos justamente quedaron en esa misma idea, ¿no es cierto? De mayor descentralización, perfecto, pero también entreguen una mayor cantidad de recursos porque en verdad ustedes no sacan nada con que les entreguen, obviamente, las capacidades, les entreguen justamente los conocimientos, Claro. si no tienen los recursos para poder llevarlo a cabo hacia adelante, siendo que ustedes son justamente, y tal como le indicamos al principio, la primera línea en el tema de la administración del Estado. Mercado, escúcheme Ricardo, yo digo que los municipios se han transformado como en los mercados chinos. Uno entra en un mercado chino y se encuentra de todo. Va a buscar de todo, desde lo más chiquito a lo más grande. El vecino viene a los municipios y pretende que el intendente, el alcalde, le dé respuesta a todo lo que necesita. Desde cortarle el pasto hasta cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con un municipio, ¿no? Que son de la órbita nacional. Y no quieren explicaciones, quieren soluciones. Bueno, denos los recursos económicos, déjenos que los administremos con la gente, nadie mejor que el alcalde y sus funcionarios saben lo que el pueblo necesita ahí, y la plata va a rendir mucho más. Yo en mi casa la plata la administra mi mujer, ella sabe administrar bien la plata. Y además tú sabes que nosotros tenemos, por ejemplo, en Chihuayante, una muy buena salud primaria. Tenemos los dispositivos que corresponden a la salud primaria, pero hemos agregado dispositivos, como la farmacia municipal, el centro oftalmológico, el centro médico de medicina integrativa Rucantú, en fin, hoy día el laboratorio dental, en fin, tenemos una serie, y la verdad, y tenemos, por ejemplo, buenos equipos de kinesiólogos. Y esto está haciendo de que menos personas lleguen al Hospital Regional Guillermo Carmen Benavente. Claro. Peor aún, cuando los chihuayantinos van por algún tratamiento de quimioterapia, les dicen allá en el hospital, oiga, ¿qué viene a hacer aquí? Si allá en su comuna tiene usted la mejor quimioterapia, y nos los devuelven. Pero resulta que con 0 pesos Claro. no nos retornan nada de lo que se ahorra. Nosotros hoy día hemos comprado una máquina de 10 millones, de 20 millones de pesos, de 20 millones, que te permite hacer, ¿no es cierto?, un fondo de ojo, que te permite evaluar la retina. Y además es telemedicina porque inmediatamente manda toda la fotografía por internet, y el oftalmólogo, no podemos tener especialista, pero tenemos un convenio con un especialista, ¿no es cierto?, recibe esta fotografía y luego entonces da un diagnóstico. Oye, y le están diciendo lo mismo a la gente.
¿Ah? ¿Qué viene a hacer aquí? Y cuando nosotros pedimos que el hospital pueda hacer algún examen, nos devuelven a la gente, pero a 0 pesos. Se aprovechan de lo que estamos haciendo. Tú conoces la historia del SAPU de alta resolutividad. El nuestro se ha convertido en una sala de urgencia hospitalaria, porque es el único centro que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los demás funcionan desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana cuando están cerrados los sefados. Y eso es importante Y porque la verdad funciona es que hoy día justamente con... llegan vecinos de todas partes, no solo de la ciudad nuestra, de Hualqui, de Concepción, de San Pedro, en fin, porque aquí se les atiende más rápido y tan bien como se lo hace en el hospital regional. Resulta que tenemos que pagar nosotros, los profesionales. Y te insisto, una comuna que tiene 156.000 pesos per cápita. Entonces son unos frescos. Pues se aprovechan, obviamente, de despejarnos, de despejarse ellos, pero sin ningún retorno. No nos devuelven ni siquiera una tarjeta para Navidad. Entonces, claro, se despojan, ¿no es cierto?, de lo que significa la responsabilidad en el caso estatal, ¿no es cierto?, en el caso gubernamental, pero sin entregarle estos recursos a los municipios, y es justamente lo que ustedes necesitan, estos mayores recursos para poder entregar también mayores competencias y solucionar los problemas de la gente, que al final es lo que ustedes buscan, ¿no es cierto? Oye, quiero agradecerles a ambos, Marcelo, Antonio, muchas gracias a los dos por haber estado hoy día con nosotros en el programa. Se nos pasaron volando los minutos, uno no se da ni cuenta cuando va conversando, se pasan los minutos, van conversando y son temas que apasionan, entonces también entiendo a ambos que justamente hayan podido conversar de este tema. Bueno, algo que decirle a la gente, aprovechando que están acá. Yo, personalmente, te quiero agradecer el que me haya invitado y haber compartido este espacio con Marcelo, de la hermana República Argentina. Nos parecemos los pueblos latinoamericanos en muchos denominadores en comunes. Pero yo quisiera enviarle una solicitud a todos los ciudadanos. Yo creo que es hora de volver a confiar en la acción colectiva, organizada. Se transforman los países, las naciones, las repúblicas, cuando hay, ¿no es cierto?, esta concurrencia de ciudadanos que, rompiendo su holgura, su comodidad, procuran tener cambios importantes de manera organizada. En las organizaciones se debate, se reflexiona, se toman decisiones, se definen acciones y posteriormente se evalúan esas acciones en pro de un proyecto de territorio, de ciudad, de región, de país. Pero además yo también les diría que ellos mismos deben convertirse en controladores. El control ciudadano debe estar también, debería residir en la organización. Entonces, se acaba la corrupción cuando tienes un ciudadano empoderado. Se acaba, qué sé yo, la concentración del poder o de los recursos, el centralismo, cuando tú tienes ciudadanos empoderados. Y lo mejor que nos pasa es que se comienza a tener también cortito a los funcionarios públicos, tanto de los municipios como el mismísimo intendente o alcalde, ¿no? Gobernador, etc. Entonces, mi invitación es a que los vecinos valoren la actividad colectiva, la organización. Y además se recupera la fe pública. Todos los medios de comunicación en América Latina, que son privados, promueven la dispersión de la ciudadanía, la pérdida de la fe en los órganos del Estado y la fe pública. Y además, obviamente, también promueven la corrupción. Entonces, yo creo que nada de lo que ocurre dentro de los edificios públicos es como que si adentro de los edificios hubiera un virus y el que se mete se vuelve pirata. No, nosotros somos el resultado de las influencias de los medios de comunicación que son del mundo privado, y lo que ocurre en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, etcétera, es exactamente igual. Entonces esa coincidencia nos tiene que hacer pensar, esta cuestión parece que está prefabricada, ¿no? Y yo creo que sí. El problema de la droga no es solo un fenómeno que ocurre en un país. Esta cuestión se instaló por alguien. El problema de la corrupción se instaló por alguien. La manipulación de la religión se instaló por alguien. Y en definitiva nos tiene a todo el mundo disperso y convencido de que más vale vivir en la lógica de sálvese quien pueda, y en el disfraz de personas buenas,
que efectivamente ser un transformador, alguien que desarrolla, ¿no es cierto?, su territorio, su unidad vecinal, su ciudad, en fin. Ese es el llamado que uno quisiera hacer. A mí me parece que ha sido importante lo que pasó el 18 de octubre en Chile, ¿no? Pero que también han venido ocurriendo en otros países. Hay que creer hoy día, hay que volver a creer en día, que nosotros somos sujetos históricos. Las personas somos sujetos históricos, no objetos, no una cosa, no un resignado. No hay que resignarse, Exacto. hay que buscar caminos para construir mundos mejores. La unión hace la fuerza, ahí indicaba justamente Antonio Rivas. Marcelo, también lo mismo, algún llamado a la gente aprovechando estos últimos minutos. Sí, muy breve. Simplemente volver sobre lo que decía recién. Me preocupa la crisis de confianza, me preocupa ver una sociedad como la Argentina, mi país no la está pasando nada bien. El presente es complicado y el futuro se avisora bastante complejo. Y sin embargo, yo veo a la sociedad cada vez más metida, cada uno dentro de sí mismo. Ya ni siquiera nos preocupa lo que pasa en la puerta de nuestros hogares, es todo del umbral hacia adentro. Y digo, hay mucha crítica, pero poca acción. Acción en el buen sentido de la palabra. Yo sueño con ver a la ciudadanía movilizándose en las calles, no solamente para reclamar como pasó cuando en el año 2000 tuvimos el corralito y los bancos se quedaron con los ahorros y la gente salió y se movilizó de manera masiva. Yo quisiera ver a los cordobeses movilizándose para reclamar por las jubilaciones, movilizándose para reclamar por la ola de inseguridad que tenemos y que el gobierno no le vuelca los recursos, movilizándose para reclamar por el empleo, porque no puede ser que Argentina tenga un índice de pobreza cercano al 40% y mi provincia esté por encima de ese 40%. Es decir, yo sueño con ver la sociedad organizada y confiando en el poder que tiene cuando la gente sale a la calle de manera pacífica a reclamar, a pedir por las cuestiones que son esenciales para nosotros y no solamente que nos movilicemos cuando nos meten la mano en el bolsillo, sino también cuando fallan las políticas públicas esenciales que tienen que ver con la educación, el empleo, con la contención social, con la seguridad. La estamos pasando mal en Argentina, la estamos pasando mal en mi provincia. Lo único que nos está igualando hoy es la inseguridad. Es transversal absolutamente a todas las clases sociales. Entonces digo, el año que viene 40 años de democracia va a cumplir Argentina y ese es todo un dato. Ese es todo un dato por demás alentador. Pero ese dato lo tenemos que llenar de contenido. Y si la gente no vuelve a confiar de a poco, si la gente primero tiene que confiar en el poder del pueblo. El pueblo es el que te vota y no solamente te pone y te saca cada 4 años. Yo sueño con ver el pueblo en las calles expresándose. Soy absolutamente contrario a la política de este gobierno, pero digo, lo eligió la gente y lo respeto. Y ahí vamos a recobrar la senda. Nos vamos a permitir soñar no con 40 años de democracia, sino una democracia de 100 años en Argentina. Pero la gente a las calles. Ustedes mucho de lo que están teniendo ahora, los cambios los tuvieron cuando el pueblo se despertó y salió a la calle. Y en Argentina pareciera ser que estamos dormidos o que nos despertamos, nos dormimos según nos llamen un lado u otro lado de la grieta, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que los problemas son transversales a la grieta. La grieta es política, claro, y los problemas son transversales. Gracias, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias, Antonio, ya nos vamos a conocer. Dos. Yo creo que sí, ustedes dos deberían conocerse en algún momento. Tengo ganas de ir a Chile, que yo soy muy hincha de Talleres y jugamos con la U de Chile. ¿Así? Por Copa Libertadores, así que me encantaría ir. Si Oye, llegamos, yo estuve, Marcelo, en el estadio en el de River Plate. Ahí estuvimos viendo un partido con la directiva, ¿no?, del River Plate. Fue un partido muy interesante. Bueno, nosotros miramos mucho el fútbol argentino. De hecho, tenemos varios argentinos que inclusive que han jugado también en la selección chilena, y los entrenadores más destacados han sido también argentino. Bielsa es un hombre al que yo admiro mucho, no solo como estratega futbolístico, sino como un hombre culto, un señor que tiene además una capacidad de formación importante, ¿verdad? Sacó a Chile del destanco y el desprestigio del fútbol.
Así que... Oye, otras cámaras vamos igual ahí a conversar un poquito con Marcelo y con Antonio, porque ya Guayante, ¿eh? Guayante, agarramos fútbol y de yo vuelta. también tengo claro que cuando uno agarra fútbol uno no lo para nadie, así que aprovechamos No también de lo para despedir nadie. a Marcelo, a Antonio, a la gente, obviamente, muchas gracias por haberse quedado con nosotros, por seguir este capítulo. Nos vamos a encontrar, por supuesto, en un próximo capítulo hablando, quién sabe, de salud, medio ambiente, ahí después se los vamos a presentar para que vamos a seguir, no sé, todo de la región al mundo. Cuídense mucho y nos encontramos pronto. Chao, chao.